Muy buenas tardes, niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga el día de hoy. ¿Están listos para las clases del día de hoy? Les voy a pedir que tomen un papel y un lápiz para que apunten la historia del día de hoy. Y se trata de Juan, un héroe muy extraño. En la lectura bíblica el día de hoy va a ser Mateo 3, 1, 11. Vamos a hablar acerca de un héroe muy extraño. Pero, ¿por qué este héroe era extraño? ¿Qué significa esta palabra? Extraño es algo fuera de lo común, algo raro, algo que no es normal. Este héroe del día de hoy era así, él era extraño. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo el día de hoy? Bueno, vamos a tratar de entender que los cristianos debemos de ser diferentes y marcar la diferencia en cualquier lado donde vayamos. Y también que tenemos que buscar el bautismo con el Espíritu Santo, no solo con el agua como lo hacía Juan el Bautista, sino también con el Espíritu Santo. El versículo clave del día de hoy es Romanos 12:2. No vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Cambiando nuestra manera de vivir y de pensar, vamos a saber qué es lo que Dios quiere. Pero, ¿qué les parece si vamos a la historia del día de hoy? Y la historia cuenta de que Juan el Bautista era hijo de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Un sacerdote. Y de Isabel, la prima de la madre de Jesús. ¿Quién era la madre de Jesús? ¿Se recuerdan? Era María. Isabel era una mujer estéril. ¿Qué significa estéril? Bueno, que ella no podía tener hijos. Sin embargo, ellos recibieron una promesa de Dios de que tendrían un hijo y que él sería llamado profeta del Dios Altísimo. Juan fue escogido por Dios para ser el precursor de Jesús. ¿Qué significa precursor? Apunten, niños, apunten. Que anuncia la llegada de alguien. Eso significa la palabra precursor. Anuncia la llegada de alguien. Esto iba a ser Juan, anunciar la llegada del Mesías. En la historia de hoy, Juan estaba en el desierto de Judá diciéndole a las personas: vuélvanse a Dios, porque su reino se establecerá aquí muy pronto. El profeta Isaías, ¿se acuerdan de él? Ya había profetizado con respecto a Juan el Bautista y decía que iba a haber una voz que proclamaba: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Su manera de vestir y de vivir y de comer eran bastante raros. A pesar de eso, las personas venían a él, hasta los niños. Venían de varios lugares de Jerusalén, de Judea, y las personas venían y se arrepentían de sus pecados y los confesaba. Y Juan el Bautista los bautizaba en el río Jordán. Los fariseos, que son estos que están aquí, como pueden ver. Pero ¿quiénes eran los fariseos? También estaban con ellos los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran los que defendían la obediencia a los detalles más mínimos de la ley y la tradición judía. Los saduceos rechazaban la autoridad de las escrituras, o sea, la Biblia. Y también sacaban provecho de los negocios del templo, o sea que ellos hacían cosas que no debían de hacer. Era gente que no era honesta y que no era sincera. Entonces, hasta se querían hacer política con las cosas religiosas, con las cosas de la iglesia. Era gente que tenían un corazón malo y ellos querían venir y que Juan los bautizara. Cuando Juan escuchó esto, Juan los reprendió, los regañó severamente y le dijo: ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Después de hablar duramente con estos hombres, Juan el Bautista afirmó que él bautizaba a las personas con el Espíritu Santo, pero que Dios iba a venir, que Jesús vendría para bautizar con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, pero Jesús iba a venir
a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizaba con agua para que los pecados de las personas fueran lavados, pero Jesús iba a venir a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Esta es una buena oportunidad, niños, para que nosotros podamos pedirle a Dios que seamos diferentes en este mundo y que podamos dejar un recuerdo a todas aquellas personas que están alrededor de nosotros y que ellos puedan ver que nosotros no somos comunes, que no somos normales. No tenemos que tener miedo a ser diferente a la mayoría de las personas, así como Juan nos cedió a aquellos a quienes no le gustaba oír su mensaje, como el rey Herodes y la mujer de su hermano. Nosotros tampoco debemos ceder a la voluntad de nuestros amigos. Fuimos llamados para reflejar la gloria de Dios y brillar en el mundo en medio de la oscuridad. Juan, además de haber sido diferente en cuanto a su apariencia y su manera de vestir, marcó la diferencia que muchas personas que estaban alejadas de Dios, al oír su mensaje, se arrepentían y se bautizaban. Entonces estas personas se arrepentían en su corazón de lo que hacían. Así como Juan el Bautista, hay otros héroes en la Biblia, como por ejemplo Daniel y Noé. Daniel rechazó los manjares del rey, ¿se recuerdan? Para no contaminarse. Y Noé predicó acerca de la venida del diluvio, aunque muchas personas se rieron de él, pero a él no le importó las burlas. Él obedeció la voz de Dios. ¿Cuál era el objetivo de bautizar? Bueno, era llevar a las personas al arrepentimiento. Esto simbolizaba que sus pecados eran lavados. Sin embargo, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, capacitando a los creyentes a vivir y a enseñar el mensaje de la salvación. ¿Ustedes, niños, les gustaría recibir el Espíritu Santo sobre ustedes? Porque esto también puede ocurrir en los niños. Es muy importante el bautismo en el Espíritu Santo, niños. Es muy importante que ustedes oren y le pidan a Dios que sean bautizados por el Espíritu Santo. Porque recuerden cuál era nuestro versículo, Romanos 12:2. Que no vivamos como vive todo el mundo, o sea, que no seamos como es todo el mundo, sino que busquemos a Dios, cambiemos nuestra manera de ser y de pensar, y así podremos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Es muy importante que le pidamos a Dios que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y que seamos bautizados con el Espíritu Santo para poder saber cuál es la voluntad buena y perfecta para nosotros en nuestra vida. No importa que tengas 9, 10, 11 años, nunca eres demasiado joven para conocer a Dios. Dios puede mostrarse a ti si en tu corazón realmente lo deseas con todo tu corazón. El Espíritu Santo va a ir sobre ti. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración? Cierren sus ojos, niños. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que mande su Espíritu Santo, que podamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos diste de poder aprender acerca de este héroe que era un héroe muy extraño, pero que no le importaba ser diferente a los demás, porque él quería servirte solamente a ti. Te pido que abras el corazón de los niños y que el Espíritu Santo pueda descender sobre ellos. En el nombre de Jesús, amén.